Dichosos los que creen sin haber visto, dice el Señor en el Evangelio que se va a proclamar en este segundo domingo de Pascua. Dichosos los que creen sin haber visto. Y esos dichosos entonces somos nosotros, somos tú y yo. Vean lo que nos dice el Señor entonces exactamente. Después que Tomás, Santo Tomás Apóstol, ha confesado su fe, Señor mío, Dios mío, Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Y repito, esos que creen sin haber visto somos nosotros. Así que el Señor nos llama hoy dichosos. Dichoso tú, hermano, porque tú no has visto. Tú crees lo que otros han visto. ¿Viste? Porque son aquellos testigos, los de la resurrección, aquellos apóstoles. Por eso nuestra fe es apostólica. Porque nosotros lo que creemos es el testimonio de aquellos que sí vieron. Nosotros no hemos podido ver. O mejor dicho, no hemos visto al resucitado tal cual. Pero sí vemos sus signos. Lo vemos en la Eucaristía. Sí vemos sus signos. Lo vemos a nuestro alrededor. Lo vemos en la comunidad. Sobre todo cuando la comunidad es misericordiosa. Pero bueno, ya vamos a entrar sobre eso porque hoy, segundo domingo de Pascua, como ustedes saben, ha sido proclamado por el Papa Juan Pablo II como Domingo de la Misericordia. Ya el 30 de abril del año 2000, cuando canoniza a Santa Faustina Kowalska, él deja instituido en la iglesia el que el segundo domingo de Pascua se dedique a promover la devoción a la Divina Misericordia, ¿sí? Que por cierto ha tenido mucha fuerza, mucho auge, ha sido muy bien acogida por la Iglesia este mandato de San Juan Pablo II, ¿verdad? Y ahí ya prácticamente creo que en toda la Iglesia universal esta devoción a la Divina Misericordia que cobra fuerza en este segundo domingo. A partir de esa fecha fue que ya comenzamos entonces a dedicárselo a la Divina Misericordia. Pero bueno, vamos a decir otra cosita más sobre la Divina Misericordia al finalizar. Ahorita quiero que volvamos entonces a la liturgia de la palabra de este segundo domingo de Pascua. Bien, conocido, por cierto, este segundo domingo de Pascua litúrgicamente como el domingo de Santo Tomás, el domingo de Tomás. Y bueno, mis hermanos, sí, el pobre Santo Tomás, digámoslo así, queda hoy como mal parado, ¿verdad? Decimos hoy no queda como bien porque es conocido Santo Tomás como el incrédulo, aquel que no creyó. Es evidente que los textos bíblicos y los textos del Evangelio eso es lo que nos sugieren, ¿verdad? De hecho, el mismo Santo Tomás le dice a sus discípulos, a sus hermanos, a sus condiscípulos, le dice que hasta que él no vea, exactamente se lo dirá de esta manera. Dice, Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, Dídimo, ¿verdad? No estaba con ellos cuando vino Jesús. Primera cosa, quiero que vean que estamos en el propio domingo de la resurrección. El día domingo de la resurrección. Pensémoslo así. El domingo pasado, ¿verdad? Que todos nosotros celebramos el domingo de la Pascua de Resurrección. Ese domingo estaban todos los discípulos reunidos en una casa. El texto del Evangelio dice enfáticamente a puerta cerrada. En una casa dice con las puertas cerradas por miedo a los judíos. ¿El miedo a qué? Bueno, miedo a que como habían matado al Señor, pues ellos corrieran la misma suerte. Pues, estando esos discípulos a puerta cerrada, reunidos por miedo, Jesús aparece en medio y les dice, paz a vosotros. ¿Sí? Diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Perfecto, ahí estamos bien. ¿Qué domingo es? El domingo pasado, domingo de resurrección. Muy bien, dice que no estaba Tomás ahí. Y ahí surge entonces la pregunta.
¿Dónde estaba Tomás? Podríamos pensar, bueno, escondido, con miedo, en otra casa. Sí, es probable que sí, pero ¿y si asumimos lo contrario? Que como no tenía miedo, andaba en la calle, estaba afuera. Quiere decir que aún siendo incrédulo, no era temeroso. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué quiero expresar esto? Porque también hay un pasaje en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo, ya les voy a dar el versículo, capítulo 11, versículo 16, que fue precisamente cuando el Señor resucita a Lázaro. Los discípulos le dicen al Señor, Señor, no vayamos allá porque allá te quieren matar. Que se refería a Jerusalén. No vayamos porque te quieren matar. ¿Qué respondió Tomás? ¿Qué fue lo que respondió Santo Tomás? Vamos también nosotros para que muramos por él. Ese era Santo Tomás, apóstol. Vamos también nosotros a morir con él. O sea que si algo no tenía Tomás, era miedo. Sí, incrédulo. Sí, podríamos pensar que... Pero exactamente en qué no creía Tomás. Vamos a ver, ¿verdad? Dice entonces, Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús en esa ocasión, ¿verdad? Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en el costado, no lo creo. Bueno, ¿qué podemos decir de todo esto? Es interesante este texto en realidad, mis hermanos, porque el contexto incluso en el que estamos tratando de reflexionar es también muy interesante. Bueno, ver en el Evangelio de San Juan es una, digamos, un requisito para la fe. Se necesita ver. La fe para San Juan va movida por el ver. Ellos mismos el domingo pasado, Pedro y Juan, dicen que llegaron al sepulcro cuando estaba abierto, vieron y creyeron, ¿sí? Entonces hay una condición importante para la fe y es el ver. ¿Por qué tienen que ver? Porque ellos después tienen que ser testigos. Ellos tienen que decir lo que he visto. No lo que me contaron, sino lo que he visto. Por eso es importante el poder ver. Santo Tomás Apóstol aquí dice, si no veo, no creo. En cierta manera tiene una cierta razón. Y más cuando los que le están diciendo que sí vieron al Señor, se lo están diciendo con miedo. Era un grupo que estaba con miedo. Era un grupo que estaba escondido. Santo Tomás iba a decir, pero ¿cómo les voy a creer a estos si están todos llenos de miedo? ¿Cómo les puedo creer? Yo no puedo creer que hayan visto al Señor y todavía sigan con miedo. ¿Y por qué digo que todavía siguen con miedo? Bueno, porque vamos a ver lo que ocurre 8 días después, es decir, un domingo como hoy. Dice entonces, recuerden que estábamos en el domingo pasado. Ahora vamos a este domingo, segundo domingo de Pascua. Dice, a los 8 días, y todavía aclara el Evangelio, dice, a los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. O sea, otra vez, dentro de la casa, dice, estando cerradas las puertas, seguían con las puertas cerradas. Ya Tomás estaba con ellos. O sea, no es que los discípulos, una vez que vieron, ya ellos se llenaron de fortaleza y dijeron, ya nosotros ya estamos. No, siguieron encerrados. Siguieron encerrados. Y Santo Tomás ahora sí está con ellos. Jesús, dice, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Claro, el Señor está, digamos así, llamándole la atención por la incredulidad, por no haber creído lo que los hermanos de él, sus otros discípulos, los apóstoles,
le dijeron, es verdad, Tomás no había creído, es verdad, Tomás había caído en la incredulidad. Sin embargo, vamos a rescatar eso positivo en Tomás. ¿Qué sería lo positivo? Que no tenía miedo. Que no tenía miedo. Y estaba ahí, andaba en la calle, sin temor, sin miedo a los judíos. Y hasta este instante, hasta este momento que logra tocar, me parece que es el tocar de Tomás el que lo lleva a su mayor incredulidad. Jesús entonces es cuando nos dice la frase con la que abrimos este video. Dichosos los que crean sin haber visto. Dichoso tú, si a pesar de que no has visto, o en medio de que no has visto al resucitado, que no se te ha aparecido en tu cuarto, que no se te ha aparecido allá donde tú trabajas, tú crees. Dichoso tú, que no tengas necesidad de tocar al Señor para creer. Esa fe, el Señor la aplaude. Esa fe, el Señor la felicita, nos felicita, porque somos nosotros, esa comunidad creyente que no ha visto al resucitado, pero cree en Él. Muy bien. Pero también, cuidado, creyendo en un montón de cosas. Cuidado, creyendo también en otro montón de cosas. En ese sentido, el escepticismo y la incredulidad de Tomás nos podría servir, porque es triste saber que creyendo en el resucitado, que nos ha traído la vida, andemos creyendo también en un montón de tonterías. Ojo, mis hermanos, no creamos a ese montón de tonterías. No creamos en ese montón de profecías que aparecen y turban el corazón de los creyentes y los llenan de miedo, como el del eclipse del 8 de abril, como profecías que salen por ahí, mensajes que vienen por otros lados, falsos profetas que aparecen, gente que cura, curanderos, gente que lee las manos, un montón de gente, un montón de ustedes creyentes también creen en esas cosas. No crean en esas cosas, crean en Cristo resucitado que nos trae la vida. En ese sentido, seamos como Santo Tomás, incrédulo para este montón de cosas que no son verdaderas, ni nos traen la vida y la resurrección y la paz que nos trae el Señor, que más bien te dejan inquieto. ¿Cuánta gente cree? Apenas tiene una enfermedad, se va y cree en el brujo, cree en el curandero, cree en el otro, cree en el otro. No, en eso es Santo Tomás, en eso tiene que ser Santo Tomás. Pero también, dichoso tú, porque no habiendo visto, crees. Pero recuerden, y con esto vamos a concluir. A partir de este momento, la iglesia entonces comienza a celebrar la Pascua de Resurrección el domingo, primer día de la semana. Y por lo tanto, el domingo suplanta al antiguo sábado. Nosotros no somos quienes guardamos el sábado como día del Señor. No, porque el día del Señor fue el primero de la semana. Y el día primero de la semana, el domingo, vemos que el resucitado se aparece a sus discípulos. Se les aparece el domingo de resurrección, se les aparece 8 días después, el siguiente domingo. Por lo tanto, para nosotros el día del Señor, el día Domini, es el domingo. Día en que Cristo resucitado aparece en medio de su comunidad. Perfecto. Nosotros como comunidad creyente necesitamos estar entonces siempre unidos como comunidad, sin temor, con las puertas abiertas, tanto, mis hermanos, de la iglesia como del corazón. Porque ese signo de abrir las puertas es el signo de la misericordia. Es el signo del corazón mismo del Señor que está abierto para toda la humanidad, para todo el que quiera acercarse a Él arrepentido de sus pecados, y que se acerca a esas puertas abiertas del corazón de Jesús, pero también a las puertas abiertas de la comunidad. Una comunidad que tiene que ser misericordiosa. Y vean qué interesante, porque
la segunda lectura, precisamente, perdón, la primera lectura de este domingo, precisamente nos habla sobre eso. Ya van a ver lo que dice la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué nos va a decir la primera lectura? En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo, lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección con mucho valor, ya no tenían miedo. Y dice más adelante, y Dios los miraba con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad. ¿Se fijan cómo era esta primera comunidad creyente? Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Esto se llama misericordia. Esto se llama tener abiertas las puertas de mi corazón, tener abiertas las puertas de la iglesia para ayudar a las demás personas. Y por eso también es que celebramos este domingo la Divina Misericordia. La misericordia es, en primer lugar, la misericordia de Dios, que abre las puertas de su corazón para enviarnos a su Hijo Jesucristo, que abre las puertas de su corazón para salvar a todo pecador que arrepentido de su falta se acerca a él. Eso es, mis hermanos. Entonces, voy a finalizar leyéndoles precisamente un extracto, digamos así, o un pequeño texto del diario de la Divina Misericordia de Santa Faustina Kowalska, ¿verdad? Exactamente el número 699, para que también nosotros, pues, escuchemos estas palabras que el mismo Jesús le dice a la santa. Hija mía, habla al mundo entero de mi inconcebible misericordia. Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y protección para todas las almas, especialmente para los pobres pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracias sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. Que ninguna alma tema acercarse a mí. Deseo que se celebre solemnemente el primer domingo después de la Pascua. Después de la Pascua, dice, la humanidad no conocerá la paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. ¿Se fijan, pues, mis hermanos? Estamos entonces tratando de hacer la voluntad del Señor expresada en Santa Faustina Kowalska. No les quito más tiempo, creo que me entendí unos minutos más, pero bueno, ya saben que este es el mensaje de este segundo domingo de Pascua, ¿sí? Dichoso, pues, que el Señor te bendiga. Dichoso a ti, dichoso tú, dichoso todos ustedes que sin haber visto al resucitado creen y creemos en Él. Que Dios les bendiga.